Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. El mensaje de hoy se intitula Pentecostés, la mejor respuesta. Diga conmigo, la mejor respuesta. Mira a la persona que está a su lado, búsquese a alguien y dígale, hoy viniste a buscar una respuesta. Hermano, todos los días nos levantamos a buscar una respuesta. Una respuesta a nuestras ocupaciones, a nuestros anhelos. Y si no tiene ocupaciones y anhelos, búsqueselo. Porque hay de aquel que no tiene una respuesta que buscar. Hay de aquel que simplemente camina por la vida como una veleta donde el viento lo sople. Hay de aquel que no tiene ese mérito de poder decir, hoy logré esto. La vida se vive con ilusión, con meta, con anhelo, con deseo, con ganas de echar hacia adelante. Entre ustedes yo veo personas que por muchos años han echado hacia adelante, se han levantado con el deseo de lograr. Diga conmigo, lograr. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de un logro facilitado por aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. 50 días de camino a buscar una respuesta. Camino a buscar una respuesta que pueda abrir puertas, que pueda lograr nuevos horizontes. Una de las cosas que la pastora y yo en nuestro tiempo de vida, en nuestro proyecto de vida queremos hacer, es viajar más. Disfrutamos muchísimo esos días mientras estábamos celebrando nuestro 35 años de aniversario. Gracias, mi amor. El premio lo tienes tú. Cuando viajamos. Porque cuando uno viaja haya respuestas. Haya respuestas a veces hasta sin hacerse las preguntas. Porque el Dios que tú y yo le servimos te va a dar la respuesta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted está aquí, usted le cree el Evangelio de Jesús, porque el Evangelio de Jesús está lleno de respuestas, pero son respuestas eternas. El mundo te da una respuesta temporal, una respuesta que no es puntual hacia cosas específicas, pero no perdura a través del tiempo. Usted ve, hay un libro que estuvimos leyendo hace un tiempo atrás. Y ese libro menciona que hay varias conversaciones que el hombre tiene. Y constantemente tenemos conversaciones. Ahora mismo usted está teniendo una conversación con sí mismo. Está teniendo una conversación y de hecho son 3 conversaciones diferentes lo que se dan. La conversación ante algo que ocurrió en la vida del hombre. Lo que dicen los datos. A mí me pasó esto en este lugar, este día, a esta hora. Yo estaba vestido así y los datos dicen algo. Amén. Pero hay otra cosa, hay otra conversación ahí también sobre eso. ¿Qué dicen tus emociones sobre lo que pasó? ¿Cuántos saben que a veces las emociones alteran lo que realmente nos pasó? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces empezamos a añadir cosas. Añadir que fue de maldad. Añadir que esto fue lo que quiso hacer. Porque lo que está pasando es esto. Y empezamos a elucubrar. Empezamos a inventar cosas porque mis emociones me llevan ahí. Y somos seres emocionales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero sin embargo esas emociones a veces nos mienten. Nos hacen entender otras cosas. Cuando no somos analistas tranquilos y verdaderos de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Así que tenemos 2 conversaciones. Pero hay una tercera conversación. ¿Qué te dice tu identidad sobre eso? Por ejemplo, si tú eres una persona de un país específico, vamos a tomar los puertorriqueños, pues entonces nosotros tendremos a ser una gente bien pasional, tendremos que ser personas que tenemos nuestra idiosincrasia. Igual pasa con los italianos, igual pasa con diferentes personas. Y a veces moldeamos lo que pasó con nuestra identidad.
porque ¿cómo va a ser posible que a mí me pase eso? Eso no fue lo que pasó. Un hombre como yo no permite que eso ocurra, porque usted sabe que yo no tengo pelos en la lengua. Lo que pasó fue esto, y entonces empezamos a moldear lo que ocurrió como, esto no me puede pasar a mí. Así que tú tienes 3 conversaciones, pero hay una cuarta conversación. Hay una cuarta conversación, y quiero que sepa que de la conversación que usted pretenda priorizar al respecto de lo que está pasando, va a venir tu apreciación de la vida. Va a venir la identidad que usted tenga y te tome en un momento dado. Va a venir la respuesta que usted le va a dar a su problema. Pero también hay otra cuarta conversación. Hemos hablado en el pasado. Y la cuarta conversación no es otra que lo que dice Dios de lo que ocurrió. ¿Qué es lo que Dios dice sobre lo que pasó en la vida mía en ese momento? ¿Cuál es la versión de Dios al respecto de lo que está pasando en nuestro querido Puerto Rico? Al respecto de lo que está pasando, ¿verdad?, en mi familia. ¿Cuál es la versión de Dios? ¿Qué Dios tiene que decir al respecto en su palabra? Y aprendimos que para tener confianza, una de las cosas que tenemos que hacer es interpretarlo todo a través de esa palabra que nos regresa vacía para obtener la mejor respuesta. Yo me decía, pero ¿cuál es la mejor respuesta, Señor? ¿Cuál es esa respuesta, como dice la Biblia, que tiene que ser sazonada? Que sea la palabra en Colosenses, dice que tu hablar sea sazonado con las cosas de Dios. La respuesta, me preguntaba, ¿cuál es la mejor respuesta? Porque yo quiero dar la mejor respuesta para Dios. ¿Cuántos quieren dar la mejor respuesta conforme a Dios quiere? Levante su mano en esta hora. Todos queremos dar la mejor respuesta, la respuesta que Dios quiere, porque sabemos que cuando hablamos como Él quiere, su palabra no regresa vacía y vamos a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces no lo hacemos así. Usted ve. La mejor respuesta es la respuesta que le da gloria a Dios cuando yo la doy. Es la respuesta que cuando yo contesto lo que se me dice o reacciono a lo que se me dice, le da gloria a Dios mi respuesta. Le da la habilidad a Dios de establecer su reino más allá, porque mi conducta, la respuesta a la circunstancia ha avalado su presencia, su palabra, y yo por lo tanto a darle gloria adelanto su reino. Y no es reino del enemigo de las almas. No es reino de lo poco, no es reino de lo malo, no es reino de lo ignominioso, sino el reino del Dios Todopoderoso se adelanta con mi respuesta. Cuando yo adelanto, cuando yo declaro y mi respuesta en mi matrimonio es conforme a ese Dios, a darle gloria a ese Dios, entonces estoy atrayendo su presencia a mi vida. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra para siempre. La mejor respuesta. La mejor respuesta es la respuesta que usted y yo damos para que Dios se glorifique mejor en medio nuestro. Pablo decía que nuestra respuesta sea sazonada. Pablo decía, somos cartas abiertas para que otra persona vea nuestra vida y pueda entonces interpretar cómo vamos a echar hacia adelante conforme a Dios. Usted se preguntará por qué pastor está hablando de la mejor respuesta en Pentecostés. Y vamos a llegar ahí. Pero antes yo quiero que usted vea un pequeño video sobre el Valle de la Muerte. Un lugar que tiene cierto tipo de características. Y el caballero que lo va a dar es un hombre experto en el área de educación y hace una comparación muy interesante entre un lugar que no crecía nada. ¿Cuántos se han enfrentado a un lugar donde no crece nada? ¿Cuántos han estado en una relación donde no pasa nada? ¿Cuántos han estado metidos en una organización donde no ocurre nada? ¿Cuántos se han sentido, hermano querido, que pisa y no arranca? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Tal vez tú que nos estás viendo en esta mañana. El Valle de la Muerte. ¿Cuántos se han encontrado alguna vez en una circunstancia donde no crece nada en su vida?
No crece nada. Simplemente no crece nada. Como decimos en Barrio Limones, Yabucoa. Mire, usted pisa y no arranca. Pisa y no arranca. Así decimos en Puerto Rico. El Valle de la Muerte es el sitio más caliente y seco de los Estados Unidos. Caliente y seco. Diga conmigo, caliente y seco. Una de las peores combinaciones. Completo desierto. Nunca llueve. Nada crece ahí. Y a veces nos enfrentamos en la vida a circunstancias donde nada crece en esta relación. Algo ocurre. Como dice él, pero cayeron 7 pulgadas de agua en un momento dado en ese lugar. Hubo un evento extraordinario. Diga conmigo, evento extraordinario. Y eso causó que poco tiempo después se cubriera de flores todo aquel valle que estaba seco, muerto. Así que no estaba muerto nada, estaba dormido. Había vida allí porque solamente cayó agua y la vida surgió. Se han encontrado semillas en las tumbas egipcias de miles de años. Semillas de trigo, que luego de miles de años estar allí, la han sacado, la han puesto en tierra, la han mojado y han nacido. Porque no estaban muertas, estaban dormidas. Usted ve, tuvo que ocurrir un evento externo que cambió las condiciones para que se despertara. Lo que estaba dormido, lo que parecía no estar ahí, siempre estuvo, y lo que pasó es que fue manifestado. Diga conmigo, manifestado. Es como cuando usted tiene una tarjeta de débito, tiene una cuenta bancaria para accesar la cuenta, una tarjeta de débito para accesar la cuenta bancaria. Amén. Y de repente se le pierde a usted la tarjeta de débito. Le pregunto, ¿usted perdió el dinero? El dinero sigue en el banco. Usted lo que perdió fue el acceso a ese dinero. El dinero siempre ha estado allí. Usted ve un cambio de circunstancias. Un cambio de circunstancias en tu vida. Hoy es día de celebrar un cambio de circunstancias. Algo nuevo ocurrió y se activa y se manifiesta lo dormido que siempre estuvo ahí. Lo mismo pasa con nuestro entorno. Tomamos jóvenes descarriados, les cambiamos las circunstancias que les rodean, que se les presentan oportunidades, recursos, amor, una palabra distinta, y el potencial dormido despierta. ¿Cuántos han visto eso pasar? Amén. Estaba ahí, pero lo llevamos a ser sembrados en otro lugar, algo diferente. Así mismo pasa con el creyente y el Espíritu Santo. Así mismo pasa con el creyente del Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo está presente en la vida del creyente desde la salvación. La salvación. Diga conmigo, la salvación. ¿Dónde está la gente salvada en esta mañana aquí? Yo quiero que usted levante su mano. ¿Cuántos han declarado y han creído con su corazón que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día para nuestra salvación? Yo quiero ver las manos en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Ese día usted recibió el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que cargó Jesús. El mismo Espíritu Santo que cargaba Pablo. El mismo Espíritu Santo completo que contiene toda la deidad de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Persona. Hay personas que piensan, pastor, es que yo no tengo el Espíritu Santo. Mire, hermano querido, todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Esto no es una cuestión de clases. Esto no es una cuestión de que hay rangos donde alguien tiene más que otro. Todos tenemos el Espíritu Santo. Aquel que tiene el Espíritu del Señor, un espíritu es con él, dice el libro de los Efesios.
Es Jesucristo quien bautiza con el fuego del Espíritu Santo. Y lo hace en el momento de la salvación del creyente. Juan decía, yo bautizo con agua, pero viene uno que bautiza con fuego del Espíritu. ¿Dónde está la gente que está lista para recibir eso en esta mañana? Tal vez está como el valle de la muerte, seco. No está esperando que algo pase. Algo así pasaba en el aposento alto. Usted ve. En la salvación recibimos todo el Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo es recordarnos lo que Jesús, el Salvador, nos dijo en su palabra. Es bueno que yo me vaya, dijo él, porque le enviaré el Consolador y Él les recordará lo que yo les dije. Eso es lo que nos hace florecer, recordar lo que dice la palabra de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Y el Espíritu Santo nos es dado para recordarnos lo que el Maestro nos dijo. No para que usted se caiga en el piso. En la salvación recibimos todo ese Espíritu Santo, esa santa tercera persona por completo en nosotros, y el resto del tiempo lo que hace es manifestarse a través nuestro, manifestarse de forma más contundente, Pentecostés. Pastor, es que la hermana fulana tiene más Espíritu Santo que yo, porque ven a esa persona que está hablando en lenguas o que está ministrando de cierta manera o que la fogosidad es de cierta manera. Hermano querido, un creyente no puede tener más Espíritu Santo que otro. No puede, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. El mismo Espíritu que sacó a Jesús de aquella tumba es el mismo Espíritu que tú y yo tenemos en nuestro corazón. Es el mismo Espíritu que no te abandona cuando pecas, cuando pecamos. Se entristece, no se alegra, nos redarguye, nos hace sentir por qué estás haciendo eso cuando yo estoy contigo. Nos mantiene a raya, nos mantiene hablando. Es que yo no me siento bien, es que algo me dice. Algo me dice. Un día yo iba guiando desde Yabucoa hasta Humacao, el carro de mi padre. Iba mirando y bajando la curva del Aguacate. Es una curva que usted ha ido en la carretera, es una curva así que baja. Y allí se han caído camiones de caña en aquel tiempo. Y algo me dice, baja la velocidad. Yo escuché eso. No había nadie conmigo en el carro estaba apagado. Y supuse que era mi mente diciéndome, viene la curva, baja la velocidad. Y algo me decía, baja la velocidad, bajé la velocidad, bajé y volví de nuevo. Y más adelante, un caballo se me atravesó en el carro. Y le metí un azote al caballo, cayó muerto y yo por poco caigo muerto en el otro lado también. Hermano querido, si yo llego a estar a una velocidad mayor, yo no estuviera contándolo aquí en esta mañana. El Espíritu Santo se manifiesta. Se manifiesta en la vida de las personas. Es real, es una persona. En esta mañana quiere venir a depositar el poder y la manifestación de Él en tu vida. En otras cosas, ¿cuántos dicen amén? Porque ya estamos a 50 días de camino para que esa manifestación ocurra poderosamente en la vida de la iglesia. ¿Sabe? Un creyente no puede tener más del Espíritu Santo que otro. No se trata de que tengamos más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo tenga más de nosotros. Yo voy a repetir eso. No se trata de que yo tenga más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo tenga más de mí. Que mengue yo para que Él
exista, para que Él se manifiesta. Porque, hermano querido, mira que está a su lado y dígale, eres grande. Mira que está a su lado, diga, Él es grande, pero también eres tu peor enemigo. También eres tu peor enemigo. Somos nosotros los que somos nuestros peores enemigos, porque cuando ese ego se mete en el medio, no permitimos que ese Dios todopoderoso, que es un caballero, se manifieste como tiene que ocurrir. Pero tenemos Pentecostés. Usted ve, no se trata de que tengamos más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo tenga más que de nosotros. Pero como en el valle de la muerte, en Pentecostés tuvo que ocurrir algo que cambió el terreno para que despertase lo dormido. Ocurrió algo poderoso. Así tenemos que hacer para que lo dormido del Espíritu Santo que está en nosotros florezca. ¿Dónde está la gente que quiere que ese Espíritu Santo florezca y sus dones florezcan en su vida en esta hora? ¿Dónde está la gente que están dispuestos a orar, que están dispuestos a orar unánime juntos, están dispuestos a esperar por la promesa, ¿Dónde está la gente que en esta mañana el Espíritu Santo se manifiesta en esta hora en el nombre poderoso de Jesús? Tal vez tú estás viendo esta grabación. Es el mismo Espíritu Santo el que te dice, estoy listo. Lo estás tú. ¿Sabe? Que haya menos tierra seca, que haya más tierra mojada. Qué interesante que Dios nos trae el ejemplo del valle de la muerte como una tierra seca que nada crecía. Qué interesante que la parábola del sembrador habla de los diferentes tipos de tierra y cómo la palabra que se siembra en una tierra buena produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo vine en esta mañana de parte del Señor a buscar gente que se deje mojar. Que se deje mojar. Aquellos hombres no sabían qué hacer. Solamente sabían que les dijeron, espéranos aquí. No te importan los tiempos y las señales, pero recibirás poder. El hombre busca diferentes tipos de respuestas. La mejor respuesta de parte de Dios. Y aquellos estaban todos unánimes juntos. Dice el libro Hechos, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos, capítulo 2, verso 1. Diga conmigo, unánimes juntos. Aquí están pasando una serie de cosas, hermanos, que son precondiciones para que ocurra ese evento extraordinario en la vida de estos hombres. Ellos estaban todos unánimes juntos. Porque muchas veces estuvieron en contienda, estando Cristo con ellos. Muchas veces estaban discutiendo, como cuando la mamá de los hijos del trueno puede decirle, yo quiero que mi hijo esté a tu derecha y mi otro hijo esté a mi izquierda, y se formó un problema. Otra vez ellos no pudieron sanar a un hijo de un hombre y se formó un problema y estaban discutiendo. Aquella gente originalmente no estaban unánimes juntos, pero ahí dice que estaban unánimes juntos. Así que eso le da a usted una idea de si puede esperar poder y qué cosas tengo que yo tener para poder esperar poder. A veces pienso que la iglesia de Dios no está unánime juntos y que no se manifiestan unas cosas porque eso lo tenemos que vivir. En el barrio de donde yo vengo, Yabucó, decimos que al que le sirva el sayo que se lo ponga. Empezando por este pastor. El contexto emocional de aquellos discípulos. Jesús ya resucitó. Había estado con ellos. Había dado pruebas indubitables. Pero ahora había ascendido. Se había ido. Había ascendido. Y le había dicho, quédense en Jerusalén. Le había dado una promesa. Ellos se quedaron con una promesa, pero sin instrucciones detalladas. ¿A cuántos de nosotros nos dan una promesa, pero no nos dan instrucciones?
Te dan una promesa, esto va a pasar, pero no te dicen cómo. Y divagamos buscando el cómo. Buscando el cómo esto, el cómo lo otro, el cómo que a veces nos come. Pero aquella gente se quedaron con una promesa pero sin instrucciones. Yo no quiero pintar el cuadro como ellos estaban. No hay estrategia, solo esperar en Jerusalén. Solo esperar. Esperar, qué difícil es esperar con una promesa, pero no te dicen qué hacer. Y a veces entendemos que esperar no vale la pena, pero cuando esperamos en Dios estamos haciendo algo importante. Cuando esperamos en Dios estamos obedeciendo. Diga conmigo, obedeciendo. Qué difícil es esperar. Qué difícil se nos hace esperar en el Señor. Qué difícil se nos hace esperar en el mundo del fast food, de la comida rápida. Usted ve un rótulo amarillo a lo lejos y sabe que si da 99 centavos, ahí le van a dar una hamburguesa. Y queremos que todo sea así. Pero él le dijo, esperen. Diga conmigo, esperen. Dígale a su vecino, tiene que esperar. Usted ve las emociones en el aposento alto. ¿Cuáles eran las emociones? Duda, abandono, silencio, incredulidad. Ellos lo que tenían era el imperio romano. Ellos lo que tenían eran los judíos saduceos a cargo. Ellos los estaban buscando. Ellos estaban asustados. Pero estaban esperando. Diga conmigo, esperando. Esperando. Pero ellos decían en su pensamiento, tenía memoria de fracaso, como Pedro, por ejemplo. Pedro lo había negado 3 veces. ¿Cómo yo voy a tener una promesa de que espere algo cuando que lo negué 3 veces? Eso era lo que Pedro había decía. ¿Cómo yo voy a recibir de alguien que yo negué 3 veces? Esos son los pensamientos de Pedro, los pensamientos del primero que predicó en Pentecostés y se convirtieron 3,000. Oiga bien. ¿Será verdad que viene poder? ¿Y cómo será este poder? ¿Será verdad que viene poder? Vivieron con ellos 3 años, vivieron prodigios, vieron señales, vieron resurrección. Él se levantó, pero todavía no sabían. Recibimos la palabra de Dios, somos bautizados, hermano querido, vemos milagros, vemos prodigios, vemos cosas, pero todavía seguimos preguntando, ¿cómo será? Ese era el estatus de esta gente. ¿Alguna vez has estado en ese lugar entre una promesa y su cumplimiento? Cuando lo único que nos queda es esperar y no sabemos cómo responder. No sabemos cómo responder. A veces no sabemos cómo responder. Sabemos que hay una promesa, pero no sabemos cómo responder. ¿Qué voy a hacer en ese momento? ¿Sabe? Sí. Sin embargo, ahí está el Señor. Ahí está el Señor con una respuesta. Ahí está el Señor con una respuesta para ti. Ahí está el Señor con una respuesta. La mejor respuesta. La promesa de poder. La promesa de poder para que enfrentes esa circunstancia con tu hija, con tu hijo. La promesa de poder. La promesa de poder. La promesa de poder. Yo no te voy a decir las señales, pero recibirás poder. Llega conmigo poder. ¿Sabe? ¿Qué pudo haber hecho Dios? ¿Qué pudo haber hecho el rey? Mandar arcángeles, ángeles, serafines y querubines y mandarlos a todos y hacer todo lo que fuera necesario. Al final del caso es Dios. Enviar señales visibles de su reino, hacer justicia inmediata. Él pudo haber hecho todo eso. Al fin y al cabo es Dios. Como le dijo Dios a Moisés un día que el pueblo estaba regañándolo y estaba quejándose. Déjame que los limpie a todos, déjame que los mate. Yo te doy un pueblo nuevo. Pero Moisés le dijo, no, ¿qué va a decir el mundo que tú hagas con él? Dios pudo haber hecho eso, hermano. Dios pudo haber enviado muchas cosas. Dios pudo, pero eligió enviar su espíritu. Él eligió enviar tu espíritu, su poder a ti y a mí. Eligió empoderarnos a nosotros. Porque Dios te creó y nos creó como seres morales.
no como marionetas, que Él viene y las coge y hace aquí y hace allá. Te creó a su imagen y semejanza, nos creó como seres morales. Y para tú poder vivir por fe, necesitas ser un ser moral y necesitas tener el poder para llevarlo a cabo. Así que Dios lo que nos dio fue el poder. Él decidió darnos el poder. Él decidió, por respeto a su creación, le voy a dar el poder para ver qué estos hijos míos hacen. La mejor respuesta de Dios a nuestra debilidad es su Espíritu en nosotros. El mismo Espíritu que te mantiene cuerdo cuando has perdido un ser querido, cuando has perdido un negocio, cuando has perdido un matrimonio, cuando has tenido que comenzar de nuevo en tu edad. Poder. 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 ¿Dónde está la gente que quiere poder en esta mañana? El poder trae responsabilidad, trae potencia, trae viabilidad, trae posibilidad, pero también trae responsabilidad. Habilidad de responder ante las circunstancias que tenemos al frente. No tengo dinero para montar el negocio, pero Dios me dio el poder para hacer la riqueza, para firmar su pacto conmigo aquí en la tierra. No tengo el poder tal vez para contratar a ese médico, pero Dios me dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Aleluya. ¿Sabe? Y así vemos nosotros, hermano querido, que la mejor respuesta de Dios para nosotros es dando poder. Y llevamos 50 días de camino, aprendiendo lo que tenemos que hacer, estar unánime juntos, orar, perseverar, creer, esperar la promesa para llevarla a cabo. Hermano querido, escúcheme bien, hay gente esperando, gente de tu familia, esperando que tú tengas ese poder manifestado en tu vida, el poder de la presencia del Espíritu Santo. Que esos dones del Espíritu Santo comiencen a manifestarse. ¿Sabe? A Pedro le pasó. Pedro tuvo un viaje donde de un mundo ordinario fue llamado: sígueme y te haré pescador de hombres. Dejó lo que tenía, dejó su medio de vida y se fue detrás de Jesús a buscar ese poder que Jesús le estaba ofreciendo. Pero en el camino rechazó el llamado. Cuando lo negó 3 veces. Como dice en Mateo 4:19. Pero vino Jesús, después que resucita y vuelve a donde Él y lo restaura. Y le dice: apacienta mis ovejas. Y le da un propósito. Y lo levanta de nuevo. Y ahí está Pedro, que se levanta y persevera en oración con los discípulos y continúa haciendo su trabajo. Y llega el Pentecostés, donde recibe poder. Y yo vengo creyendo y he estado creyendo todo este tiempo que hoy aquí van a pasar cosas con cada uno de aquellos que tengan la fe necesaria para recibir esa manifestación del Espíritu Santo que ahora mismo está en ti y que se va a activar como pasó con Pedro en el día de Pentecostés. Hoy yo he venido creyendo. Hay una escritura que yo quiero decir. Aleluya. Pedro regresó transformado y predicó un mensaje. Y ese mensaje convirtió a 3,000 personas. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Esas manifestaciones cuando se cumple el tiempo. Cuando estamos unánimes juntos, cuando hay obediencia, cuando perseveramos en oración, cuando hay hambre por la promesa. ¿Qué representa para ti Pentecostés en el día de hoy? Para la iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo.
No solo una fiesta histórica, es una respuesta presente. Diga conmigo, la mejor respuesta. Porque Pentecostés es la mejor respuesta para ti. La promesa de Pentecostés es la mejor respuesta para poder resarcir y levantar ese matrimonio nuevo. Él te da el poder para contestar. Te da un consolador, alguien que nos enseña, un intercesor, alguien poderoso. Te levanta en medio del lugar solo donde puedas estar. ¿Qué representa Pentecostés para nosotros cuando no sabemos cómo responder a lo que nos pasa? ¿A la pérdida o posible pérdida? ¿A la decepción, a la traición, al silencio de Dios? Pentecostés es Dios diciendo, no te daré una explicación, te voy a dar poder. Poder para multiplicar las filas de aquellos que le siguen en nuestra iglesia. Aleluya. Pablo le decía a Timoteo unas palabras poderosas, unas palabras extraordinarias. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Timoteo era tímido. Timoteo era un joven que había perdido a su padre, que vio en Pablo un mentor. Que vio en Pablo a alguien que podía educarle, podía llevarle de la mano, podía llevarlo a que se activaran esas cosas lindas y poderosas que ya estaban depositadas en él. Pablo dice, no te olvides de la fe no fingida de tu abuela Loida y tu madre Eunice. Por eso te digo que avives el fuego de Dios que está dentro de ti con la imposición de mis manos. Que avives la llama, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hoy yo voy a imponer mis manos. Dios me enseñaba y me decía, impon las manos sobre mis hijos. Impon las manos, que voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Uno de mis maestros, Pastor Dan, me enseñaba, predica, actúa conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Vivamos la palabra. Y desde que yo empecé a preparar este mensaje había una idea que Dios me decía, te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la exposición de las manos. Aleluya. Hermano querido, nuestra religión, nuestra fe es un Dios que imparte su poder para nuestras vidas. Imparte su poder. El mismo que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, de reto en reto. Un abismo llama a otro abismo, dice el salmista. Pablo le decía, avive el fuego del don de Dios. Te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pastores, que yo pequé. El Espíritu Santo sigue estando ahí. Pastores, que yo me alejé. El Espíritu Santo sigue estando ahí. Muchas veces lo que hacemos es que nos autodescualificamos. Sabemos que esta palabra bendijo tu vida grandemente. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes a los servicios que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esta palabra tocó tu corazón. Te invitamos a que lo lleves a otro nivel, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Repite esta oración y créala conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora, creyendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a tu escritura por el perdón de mis pecados. Acepto en mi corazón, ven a mí en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la iglesia, permítanos caminar este camino contigo para tu bendición en el nombre de Jesús.